Cuando éramos niños, la mayoría soñábamos con ser alguien importante. Una figura de autoridad que refleje respeto, por ejemplo, un militar. Pues nos llamaba la atención traer un buen uniforme, armas y ser respetado. Y obviamente, disfrutar de algunos beneficios que incluyen ser militar, como por ejemplo, vacaciones pagadas por 30 días, descuentos en entretenimiento, viajes en avión sin costo, planificación de la jubilación, seguro de vida, lugares exclusivos para veteranos, entre otros. Pero, realmente no sabemos lo que se tiene que pasar para llegar a ser uno de ellos. El trabajo de un militar no es fácil, pues su profesión exige un alto nivel de compromiso, habilidades y destrezas para cumplir su deber y objetivo principal, que es defender la soberanía de un país y su integridad territorial. Para esto, cuentan con armas, entrenamiento duro y autorización de usar la fuerza cuando sea necesario. Pero, ¿qué es lo que realmente esconde ser militar? Existen testimonios que ir a la guerra no solo es manejar un tanque de guerra y disparar armas, pues se enfrentan con duras batallas que dejan heridos o muertos a sus compañeros. Ir a cada batalla es arriesgar tu vida, sin saber si podrás volver a ver a tu familia, pero si regresas, quedarás con secuelas para toda tu vida. No poder decir nada, ya que es tu obligación y deber servir a tu nación. Y solo quedarán en el lado oscuro de los militares. Las pruebas para entrar a ciertos grupos especiales son realmente pesadas. Es un terror psicológico y un desgaste corporal inhumano. Hubo solo una ocasión en donde traté de entrar a las fuerzas especiales de mi país. Había pasado la mitad de las pruebas y los requisitos que se pedían para poder avanzar de rango. El problema surgiría al final de la prueba, en donde tendríamos que ganarnos un puesto en las fuerzas especiales. En una prueba de resistencia, teníamos que estar quietos en posición de sentadilla hasta que el comandante lo ordenara y así seguir con un circuito diferente. La presión por desertar era tanta que el comandante le dio una patada entre la entrepierna al compañero que tenía al lado. No sé si lo hizo con una mala intención, que es más que obvio que sí, pero aquel golpe acabó con la vida de mi compañero. Al momento de caer, el comandante y sus mano derecha comenzaron a festejar que uno más desertaba. Mi compañero agonizaba en el suelo, mientras todos nos concentrábamos en no caer en esa prueba y a la vez los demás festejaban. Al darse cuenta que ya había perdido la vida y que no estaba fingiendo dolor, el comandante se lavó las manos, diciendo que a las fuerzas especiales solo entran hombres. Yo no deserté ese día, sino al siguiente. Esa situación me dio mucho en qué pensar, pues mi vida corría peligro, estando incluso con mis colegas. Uno de mis familiares pertenecía a las fuerzas de élite y aunque no me lo crean, pero el tiempo que mi familiar prestó servicio no generaba mucho dinero, con decirles que mi padre, que trabaja en un mercado, sacaba más dinero sin arriesgar la vida y sin vivir en constante peligro. Hubo personas que pagaron muchísimo dinero para que trabajaran con ellos y como eran soldados especializados, su valor estaba por las nubes. Automáticamente, una gran mayoría aceptó la oferta y comenzaron en un nuevo trabajo en donde tenían muy buenas prestaciones. Quien crea que trabajar en ese tipo de puestos te hará generar buenos recursos económicos, déjenme decirles que solo están perdiendo su tiempo y únicamente tendrán dos opciones, donde el plus adicional es perder la vida, sí o sí. Trabajas para el bien o trabajas para el mal, de igual manera perderás tu vida por protegerla de alguien más. Una de las historias dentro de mi familia era narrada por mi bisabuelo, el cual había participado en la Segunda Guerra Mundial. Contaba que durante los conflictos, varios soldados, incluido mi bisabuelo, llegaban a mirar un Catrín pasearse muy tranquilo por en medio de la zona de guerra. De una altura de más o menos 1,90 m, con una vestidura elegante, de color negro, fumando un puro, con un caminar muy distinguido,
calzando unos zapatos finos que parecían de diseñador. Este Catrín paseaba por en medio del conflicto, disfrutando de lo que ahí ocurría. Antes de aparecer, y durante su visita, se lograba percibir un aroma desagradable. Lo único con lo que se le podía asociar ese aroma era con el azufre, pero era muy difícil encontrarle un aroma igual. Nunca nadie le disparó, ni miraron que llevara un rasguño, ni siquiera lograron ver que su vestidura estuviera sucia. Yo sigo en el Army de los Estados Unidos y todo lo hice por tener a mi familia de este lado. Los escenarios que hemos llegado a ver son realmente aterradores y nos muestran la poca humanidad que llegamos a tener. Al acudir a un lugar estratégico o un lugar destinado, hemos encontrado mensajes muy directos en donde usan todo tipo de cosas para intimidarnos. Hasta ahora, yo puedo contarles por mi propia experiencia 2 de esos escenarios grotescos. El primero fue realizado con solo personas de menor edad, en donde aparentemente fueron víctimas blancas de un conflicto y las usaron para, en pocas palabras, decir que todo el mal que ocurría era por América, y que América era el cáncer del mundo. El segundo escenario que me tocó presenciar era de un compañero capturado. Es muy sabido que en el ejército jamás se deja a un compañero, esté vivo o no. Y la otra cosa es que jamás se negocia con un enemigo, y eso se tiene que entender si se quiere entrar al ejército. Si eres capturado, no creas que negociarán por ti, y no debes de dar información de nada. Por eso es mejor caer en combate que de rehén. Al llegar a un punto de concentración, los enemigos habían dejado a un compañero en un escenario muy turbio, con una cinta de video en donde ya se imaginarán lo que contenía. Nos encargamos de limpiar todo y de destruir esa cinta sin que nadie pudiera verla. No soy muy viejo en el Army, pero lo que he mirado es algo que jamás olvidaré. Los castigos que se emplean en el ejército son muy innecesarios. Sé que la disciplina debe ser muy importante, pero en el ejército te hacen sentir una basura. Todos los que ocupan un puesto importante, o solo son civiles comunes, aplauden que exista la disciplina agresiva, pero es una realidad que a ningún hombre le gusta ser humillado por otro hombre, y personalmente, les puedo decir que ese es un factor por el que cientos de elementos prefieren trabajar para la maña. Siempre eres maltratado psicológicamente, verbalmente y físicamente. Comes como si fueras una rata, te tratan como un esclavo y eres carne de cañón. Yo duré 6 años trabajando para el ejército, y sin duda la maña es lo mismo, lo único que lo diferencia es el trato que recibes, el apoyo que el ejército no te daba y las jugosas ganancias que recibes. Te hacen confirmar que salirte de ese chiquero es tu mejor opción. Morir en la maña es mejor que morir por la patria. Al final de cuentas, la maña es la patria, solo que ahí ganas mejor. Ser esposa de un militar es algo muy agotador y estresante. Sé que no aplica para todas, pero la mayoría pasa por eventos de alto estrés. La angustia de saber si tu marido va a regresar con vida no te deja dormir por las noches. Cuando son padres, los hijos se pierden de momentos que jamás regresarán por las constantes ausencias del padre. Sumado a que algunos dejan de ser amorosos. Algunos soldados que regresan para casa ya no son los mismos y jamás vuelven a serlo. Las secuelas que deja la guerra son un tormento para quienes rodean a esa persona. Es algo que yo estoy viviendo y no se quita con solo ir al psicólogo. He buscado temas acerca de esto, pero nadie habla de ello. Yo solo les puedo decir, no se casen con alguien del ejército. Mi padre siempre trabajó para el ejército, y esa era su gran pasión, y siempre lo fue. Cuando regresaba a casa, nos contaba cómo le había ido en la guerra. Entre sus tantas historias, contaba que llegaba a ver cómo los muertos se reían de una forma burlesca. Pero el evento que hizo que cayera en la locura fue cuando en un enfrentamiento, una bala atravesó la cara de su mejor amigo, matándolo al instante. Cada vez su grupo disminuía, así que para sobrevivir, usó el cuerpo de su amigo como escudo. Desafortunadamente, ellos no podían transportar a sus compañeros caídos y tuvieron que retroceder como pudieran.
Esa fue su última participación en combate. Al regresar a casa, él actuaba como si estuviera loco. Por las noches se despertaba gritando y por el día tenía una actitud muy agresiva. A mamá eso le cansó y terminó huyendo de casa. Gran error. Mi padre no pudo con todo el estrés y sus secuelas, que terminó por desvivirse. No es un evento fácil de superar, pero es una cruda realidad que me tocó vivir.